Ya estamos grabando, maestro. Ok, bueno, buenos días a todos. Estamos aquí en nuestra sesión de aclaración, sobre todo un poquito de inquietudes que tienen ustedes antes de que presenten su examen final de la materia, ¿sí? Eh, Les comento de que este examen final, pues realmente es una compilación un poquito de los temas que vimos después del examen de medio término y que va a tener secciones de reactivos, de opción múltiple, que va a haber también algunas preguntas de completar unas preguntas un poco abiertas. Digo un poco abiertas porque no buscamos que se extiendan en sus respuestas, ¿no? Sino que sean unas respuestas muy concretas, ¿sí? No nos salimos de los temas que ustedes han visto, no ponemos cosas que no se haya tratado, cosas que no estén en el Blackboard o en la bibliografía que tienen ustedes para saber, o en las cosas que ustedes mismos han investigado para sus tareas, foros, trabajos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no tiene que ser nada dificultoso, simple y sencillamente es cumplir con lo que ustedes han cumplido y darle un repaso a todo eso, ¿no? Pero eso sí, pues, sí hay que echarle una buena leída a conciencia, un repasito a los temas, pues para estar firmes en los conocimientos, ¿no? Los temas a tratar en general son el tema de sociedades de inversión, el tema de seguros y fianzas, el tema de la CONSAR, el tema de organismos auxiliares de crédito, y no sé si me faltó alguno, Karina. Hola, maestro, no. No, creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, esperando, por si alguno llega a conectarse, ya saben que esto es ahorita, lo pueden estar viendo en un video, pero por si alguno ahorita en vivo se conecta, esperando que tenga algún comentario, alguna pregunta, vamos a tratar puntos que a través de este tiempo que hemos tenido después del examen de medio término nos han hecho llegar o que nosotros quizás hemos visto en base a sus tareas, trabajos, que a lo mejor exista un poco de duda, ¿sí? Entonces, bueno, pues empezamos, ¿no? En los temas, en el tema de sociedades de inversión, ¿sí? Acuérdense, pues, que las sociedades de inversión son, como su nombre lo dice, unas sociedades anónimas de capital variable, en donde el dinero de los inversionistas se toma a manera de capital social del fondo, por lo cual los inversionistas reciben a cambio acciones representativas de ese capital social, y con ese dinero que recibe el fondo de inversión se adquieren activos objeto de inversión, que son en sí títulos financieros genéricos, activos financieros de toda clase e índole que pueda haber, obviamente legalmente establecidos, ¿sí? Y dependiendo del tipo de fondo de inversión que existe. Entonces, con este dinero se adquieren los títulos, el rendimiento que dan estos títulos afecta directamente al rendimiento de todo el fondo, que se refleja en el precio de la acción. Porque al ser una sociedad anónima, la evaluación del precio de la acción de la sociedad de inversión, que es la que adquiere el público que invierte en sociedades de inversión, está dada por una fórmula sencilla, ¿no? El total de activos menos el total de pasivos entre el número de acciones en circulación. Al fin y al cabo, el total de activos menos el total de pasivos viene siendo el capital contable, en este caso del fondo de inversión, ¿sí? Y este capital contable, dividido entre el número de acciones que poseen los inversionistas que ya han puesto su dinero en el fondo de inversión, pues obviamente nos da el precio. Por lo tanto, la rentabilidad que se genera en un fondo de inversión no es otra cosa que la diferencia que exista entre el precio al cual se entra al fondo, es decir, al precio de la acción cuando un inversionista entra al fondo, contra el precio cuando quiere salir o cuando quiere evaluar la acción, simple y sencillamente para ver cuánto lleva de rentabilidad ganada en el tiempo X.
que haya transcurrido, ¿no? Entonces, lo que hay que anotar aquí en los fondos de inversión, y me uno un poquito con lo que es también cosa de la CONSAR, del sistema de ahorro para el retiro, es de que el fondo de inversión, así como las CIEFORES, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, son las carteras donde está depositado el dinero y donde ahora ese dinero está convertido en inversiones en activos objetos de inversión, en títulos, en activos financieros, ¿no? Y para los fondos de inversión existe la operadora de fondos de inversión, que es la que va a administrar y en sí a operar todo lo que el fondo de inversión haga, necesite, etcétera, etcétera. No es que proporciona toda la infraestructura, porque el fondo de inversión como tal, ahora sí que he visto muy cuadradamente, muy objetivamente, el fondo de inversión es nada más la cartera con dinero y ese dinero invertido. Y quien maneja la cartera, y quien la opera, y quien administra, y quien hace todo lo demás, es precisamente la operadora de fondos de inversión. Así como en la CONSAR, las CIEFORES, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, son las carteras donde está el dinero de los trabajadores y este dinero está invertido en los activos financieros que haya decidido cada administradora de estas CIEFORES, ¿no? Y las administradoras de estas CIEFORES precisamente son las que conocemos como las AFORES, ¿sí? Que son administradoras de fondos para el retiro. Entonces hay una similitud precisamente en su manera de operar entre lo que son los fondos de inversión y las sociedades de inversión de los fondos para el retiro, ¿sí? Operadora de fondos de inversión es igual a la AFORE, administradora de fondos para el retiro. Fondos de inversión, que son las carteras, es lo mismo que las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, que son las carteras de los fondos para el retiro, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí espero que les haya quedado claro, porque sí, entiendo que de repente hay un poquito de dificultad en ver, pues, qué es CIEFORE y qué es AFORE, o qué es un fondo y qué es una operadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Y también otra cosa importante que sí me hicieron ver en algunos de ustedes, es esto de las comisiones. Sí, digamos que el producto que venden las administradoras, llámese operadoras de fondos de inversión o llámese AFORES, son precisamente las carteras. Entonces, estas carteras de inversión, fondos de inversión o CIEFORES, al ser administradas y operadas por las administradoras, ¿sí? Les necesitan retribuir el servicio que les están dando. Entonces, de la rentabilidad que van teniendo estas carteras, hay una parte, un porcentaje, a manera de tasa porcentual anual, que se quedan las administradoras a manera de retribución para ellos por estar manejando esas carteras, ¿no? Y eso es precisamente lo que es la comisión que cobran las administradoras de estos fondos o sociedades de inversión, ¿sí? Entonces, eso obviamente, esa rentabilidad merma a la rentabilidad, digamos, bruta de lo que es el fondo. Ya cuando se le quita esa administración y algún otro pasivo que pudiera tener la cartera, el fondo de inversión o la sociedad de inversión, precisamente es lo que ya pudiéramos llamar como una rentabilidad neta del fondo de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con respecto a lo que yo pudiera ver sobre este tema, de acuerdo a comentarios que ustedes nos han hecho. No sé, Karina, si tú tengas alguna otra duda acerca de lo que son fondos de inversión con respecto a los alumnos que te hayan dicho. No, maestro, de hecho, todos los aspectos que usted mencionó eran las preguntas más frecuentes que me mandaron y algunos detallitos que vimos también en la revisión de las actividades. Ok, bueno. Entonces, pues ahorita dejamos los fondos de inversión y nos vamos con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir,
las aseguradoras y las afianzadoras. Por ahí, de repente, quizás en el transcurso de la investigación que ustedes hacen, como ven de seguros y fianzas y ven compañías que se dedican a asegurar y también a proporcionar fianzas, de repente puede haber confusión en que, una, de que seguros y fianzas sea la misma cosa, u otra, de que todas las compañías que aseguran, es lo mismo que si afianzaran y viceversa. Y no. Una cosa son los seguros y otra cosa son las fianzas, ¿sí? Y en este sentido, pues las aseguradoras se van hacia lo que son los seguros y las afianzadoras se van precisamente a tratar toda la cuestión de lo que son las fianzas, ¿sí? Entonces, en sí, los seguros es aquel, digamos, servicio que contrata el asegurado o el asegurado potencial que contrata por medio del pago de una prima, ¿sí? Que es lo que se le llama al pago que uno hace por ese seguro, contrata el que precisamente la compañía aseguradora le resarza un daño que pueda llegar a tener, ya sea en su persona o en algún objeto asegurado, por si este siniestro, es decir, el que queda manifestado en el contrato, llega a suceder. Obviamente en el contrato también se manifiesta sobre cuánto se va a resarcir ese daño, ¿no? Entonces, simplemente es una manera de cubrirse contra algún evento fatídico y completamente, vamos a llamarlo así, fortuito que se pueda dar en lo futuro y que no lo podamos prever al 100%. Entonces, como eso sucede, pues mejor nos cubrimos de ese posible riesgo. Nosotros no podemos prever que nos vayan a robar el coche, ¿no? O no podemos prever que a lo mejor el coche estando estacionado llega alguien y le da un trancazo, un hiperchoque que nos lo deja inservible, pues no lo podemos prever, pero sí podemos cubrirnos de ese riesgo y estamos dispuestos a pagar una prima por si eso llegase a suceder, pueda precisamente resarcirnos el dinero de ese objeto que hemos asegurado en un momento dado de nuestra propia vida, ¿no? Si es que estamos hablando de los seguros de vida, ¿sí? Y las fianzas digamos, es también un poquito cubrirse, pero es cubrirse ante vamos a llamarlo, el no cumplimiento de un tercero sobre una situación que exista, en donde esté involucrado y en donde obviamente se pueda medir esto en dinero, ¿sí? Es decir, yo por medio de una fianza me aseguro de que aquel que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos mejor, que si yo tengo una casa, un edificio de departamentos, al pedir al nuevo inquilino todas las condiciones para alquilarle nuestro departamento, le pedimos precisamente una fianza, y esa fianza va precisamente encaminada a cubrirme a mí, en este caso, de que aquel inquilino que va a entrar no me vaya a pagar y yo me quede sin el dinero, ¿no? Entonces se contrata esa fianza y se cubre precisamente el posible no cumplimiento de ese tercero que esté en juego. Esto, al igual que los seguros, puede suceder o puede no suceder. Es decir, si la fianza existe es precisamente para prevenir este tipo de cosas, pero no quiere decir de que al afianzarse definitivamente vaya a existir tal o cual percance, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la diferencia en palabras más coloquiales, porque obviamente ahí en sus apuntes, en las explicaciones del profesor, en el Blackboard, etcétera, etcétera, pues viene ya la definición como tal de lo que es un seguro y una fianza, que es quizás cuando no queda claro el concepto, pues porque son así que ya términos mucho más rebuscados, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, bueno, ahora, estas empresas aseguradoras, afianzadoras, ¿cómo funcionan? Bueno, pues también funcionan en base a carteras de inversión, así como les hablé hace ratito de las carteras de los fondos de inversión o de las CIEFORES. También, por ejemplo, una aseguradora tiene carteras de inversión en donde el dinero que está recibiendo de todas las primas que está obteniendo se van a un fondo que queda invertido
en activos financieros, y toda esta rentabilidad que van teniendo los activos financieros son los que les hacen estar produciendo más dinero, que les sirve a su vez para, en dado caso del siniestro, estar pudiendo cubrirlas, ¿no? En tiempo y forma. Para eso, obviamente, las aseguradoras tienen sus cálculos muy sofisticados, en donde saben qué tipo de prima cobrar, cuánto cobrar por la prima, según la región del país, según el tipo de bien que está asegurando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo funciona en este sentido algo parecido a los fondos de inversión, ¿sí? Son dinero que está invertido, y ese dinero al ser invertido proporciona precisamente los fondos necesarios para en un momento dado resarcir los siniestros que se tengan que pagar. ¿De acuerdo? Entonces, esto, no sé si haya algo más específico con respecto a ese tema, Karina. No, maestro, no me hicieron llegar tampoco dudas. Como quiera, los alumnos saben que en caso de que se les lleguen a presentar alguna duda o viendo esta sesión tengan más preguntas, pues nos las pueden hacer llegar por correo para poder resolverlas antes del examen. Ok. Bueno, entonces ahorita hablamos también un poquito de algunas dudas por ahí que nos han hecho saber acerca de lo que es banca de desarrollo, la banca comercial, e inclusive por ahí hay quien menciona también una duda al respecto de lo que son las microfinancieras. Bueno, al fin y al cabo, la banca comercial o banca múltiple es aquella banca a la cual nosotros estamos más acostumbrados a ir, a asistir, a hacer cualquier quizás tipo de movimiento bancario que necesitemos hacer, ¿no? Y hablo, obviamente, de BBVA Bancomer, de Citibanamex, o de Scotiabank, o de Banorte, o de Banco del Bajío, o de, no sé, todo este tipo de bancos, que son bancas privadas, es decir, tienen dueños, tienen un capital social, que obviamente ese capital social está repartido por medio de acciones, se les representan el capital que han invertido los dueños. En cambio, la banca de desarrollo no posee acciones representativas del capital social, sino tiene lo que se llaman los CAPs, certificados de aportación patrimonial, que precisamente estos CAPs representan el dinero que tienen ya no en su capital contable, sino en lo que es el patrimonio, esta banca de desarrollo, y en su mayoría este patrimonio en el 60 y tantos %, le pertenece de facto al Estado. Eso quiere decir que el 30 y tantos % restante puede estar invertido a la iniciativa privada, ¿sí? Pero en sí es una banca del Estado, es banca del Estado, que le ayuda al Estado en sus funciones de banca a hacer todo lo necesario por el desarrollo del país en distintas áreas estratégicas, ¿no? Es decir, responden al Plan Nacional de Desarrollo que tiene el Poder Ejecutivo, y que entonces esto se hace en distintos áreas específicas que el gobierno crea que necesitan ese apoyo. Por eso tenemos un Banco Mext, que precisamente ayuda a la exportación de productos mexicanos. Tenemos un ANAFIN, que ayuda a la pequeña y mediana empresa. Tenemos un Banobras, que ayuda precisamente a la obra pública que hay en nuestro país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Y lo que son las microfinancieras, ahora sí que como su nombre lo dicen, son organismos, son instituciones muy pequeñas que precisamente surgieron, digamos, a inicio de este siglo, en el sexenio de Vicente Fox, para ayudar con pequeñas cantidades de dinero, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 pesos, a personas que necesitaban precisamente empezar, como también en su momento el presidente Fox le llamó un changarro, un pequeño changarro, y se dan estos financiamientos y son cubiertos en un plazo pequeño, ¿no? Realmente el tiempo que se le da para cubrir estos créditos son alrededor de unos 2 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, estos créditos son ahora sí que manejados a través de la Secretaría de Economía, y a su vez
el dinero que se usa para estos créditos es un dinero que está depositado en fideicomisos, ¿sí? Hay fideicomisos importantes que van precisamente para los microempresarios que necesitan financiarse. Inclusive hay un fideicomiso especial para las mujeres del campo que necesitan precisamente este tipo de financiamientos. Estos fideicomisos más o menos andan alrededor de unos 200 millones de pesos y de ahí precisamente se toma el dinero para apoyar a estas personas. Estas microfinancieras no tienen ni por mucho ni por nada donde lo queramos ver, la estructura de lo que es un banco. Por eso no lo pudiéramos nombrar como una banca de desarrollo, ¿no? Sino simplemente son instituciones de apoyo que se dan al microempresario y que quizás en otro lado no pudieran tener acceso a ellos por sus mismas condiciones. Pero el gobierno sí apoya en base a este tipo de financiamientos y a través de estas microfinancieras que ahora sí que hay regadas por todo el país, ¿no? Son varias decenas, quizás llegan alrededor de unas 200 microfinancieras que andan alrededor de todo el país precisamente para el apoyo a las personas, ¿no? Entonces también esto es pues, lo que teníamos que decir en base a ya ciertas cositas que sí nos han comentado acerca de lo que es banca comercial, banca de desarrollo y las microfinancieras, simplemente para aclarar este punto. Igualmente te pregunto, Karina, si hay algo más al respecto. Sí, maestro, un detallito con respecto a este tema de microfinancieras, banca comercial y banca de desarrollo. En muchos casos, las conclusiones que tenían los alumnos con respecto a este tema era que sí era mejor acercarse a una banca de desarrollo en vez de, o sea, más bien en qué condiciones debe estar el cliente para mejor irse por una banca de desarrollo y no una banca comercial. Si más bien era el público o los clientes particulares que tiene o todas las personas tuvieran esa opción de acercarse a una banca de desarrollo. Bueno, como dije, estas microfinancieras apoyan realmente con dinero que ahorita que les dije la cantidad, que nos puede antojar poco, a lo mejor para poder pensar en que yo necesito un financiamiento para mi negocio, para armar un negocio, uy, pues nada más me van a prestar 30,000 pesos, a lo mejor se nos antoja poco. Entonces sí van muy dirigidas a sectores completamente, digamos, eh, que no han sido tomados en cuenta por lo que es la banca de desarrollo en general, la banca comercial, mucho menos, ¿no? Es gente, muchas veces la gente que carece de requisitos. El mismo presidente Fox, cuando instituyó todo esto, dijo que, por ejemplo, el fideicomiso que iba sobre todo especializado hacia las mujeres del campo, que como él tenía plena confianza en las mujeres, que eran créditos completamente a la palabra, ¿no? Es decir, créditos en los cuales las mujeres que trabajan en el campo sí pueden acceder y pueden estar empezando a armar cierto tipo de negocios que tengan que ver precisamente con el área donde están y poder hacer esto, ¿no? Entonces, sí van muy, muy destinados a las personas que en sí no tienen ninguna otra manera de poder acceder ni a créditos más grandes, ni que tienen todo un respaldo como para decir, sí, sí, voy a pagar este crédito y yo doy garantías de 3-1 y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Existen otro tipo de financiadoras desde la misma, para hablar de la banca de desarrollo de Nafinsa, en que si nosotros necesitamos un crédito para nuestra pequeña empresa, mediana empresa, pues podemos tener acceso a este crédito a través de Nafinsa, obviamente con otro tipo de condiciones, pero también con otro tipo de cantidades que podemos recibir en plazos distintos, etcétera, etcétera. Ya es una gama mucho más amplia que podemos estar utilizando para lo que nosotros necesitemos, ¿no? Gracias, maestro. Esa era la única observación que me hicieron llegar los alumnos con respecto a las dudas más frecuentes de ese tema. Yo creo que Ajá, nos quedan menos de 5 minutos para terminar la sesión. ajá.
No, Es, bueno, no sé, ya hablé un poquito de lo que es la CONSAR y también en cuanto, voy a hablar algo muy rápido de las organizaciones auxiliares de crédito. Aquí sí nos han hecho una observación y esto es lo que pasa en materias como esta, ¿no? Este tipo de organismos auxiliares de crédito y en general todo el sistema financiero mexicano es muy cambiante. Es muy cambiante, van respondiendo mucho hacia las necesidades que se van teniendo o hacia las visiones que van teniendo el Poder Ejecutivo en turno, y obviamente dependiendo de sus respectivas secretarías, cómo vean ahora sí que todo el conjunto de lo que están tomando en sus manos para hacer precisamente su trabajo en beneficio de la población, ¿no? Entonces, sí, hay quizás organismos auxiliares de crédito que se mencionan y que luego se dice que ya no existen, etcétera, etcétera. Ahorita me viene uno a la mente, por ejemplo, las OFOLES se convierten en SOFOMES, ¿no? Si vemos documentos un poquito anteriores e inclusive todavía que no han sido cambiados porque no se han modificado ciertas cláusulas de leyes o circulares, de las que hablan de las arrendadoras financieras o de las empresas de factoraje. Realmente estas arrendadoras financieras o empresas de factoraje dejaron de funcionar como tal, solas. Digamos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya no las ve así como empresas solas, y precisamente estas arrendadoras y estas empresas de factoraje se unen y forman parte de lo que ahora son los servicios que dan las SOFOMES, las sociedades financieras de objeto múltiple. Entonces, para no hacer esto muy largo, en cuestiones de organismos auxiliares de crédito, pues son todas aquellas que apoyan a todos los demás organismos muy específicamente dichos y establecidos. Por ejemplo, lo que es la banca, todo lo que son los organismos bursátiles, lo que son las aseguradoras y las afianzadoras, y lo que son los fondos para el retiro, todas ellas ya muy bien establecidas, muy bien posicionadas por el tipo de actividad que hacen y el dinero que manejan. Los demás organismos que también ayudan precisamente a todo este tipo de operaciones financieras son los organismos auxiliares de crédito, entre los cuales destacan los almacenes generales de depósito, las casas de cambio, las SOFOMES, las uniones de crédito. Bueno, y ahorita ya así con la pregunta se me escapan algunas, pero en sí digamos que basémonos en estas como para tenerlas presentes con respecto a todo esto que es las organizaciones auxiliares de crédito. Casi, como les digo, es todo lo que no es banca, bolsa, seguros y fianzas y fondos para el retiro, todas las demás organismos que hacen operatividades financieras o que están al frente de operaciones financieras legales en nuestro país son organismos auxiliares de crédito, ¿sí? Bueno, entonces, en este sentido, yo por mi parte es todo. Espero que esto les haya servido. Me hubiera gustado que hubiera habido algunos de ustedes para poder tener una actividad más concreta. Ahorita nos estamos hablando un poquito de lo que hemos visto, que a lo mejor a ustedes se les ha dificultado, pero espero que esto les sirva y no queda más de mi parte que desearles mucho éxito en su examen final y ojalá que cierren con broche de oro, pero eso sí, pues echándole las ganas necesarias como para poder presentar este examen y tener el éxito que ustedes se merecen, ¿sí? Por mi parte es todo. Ha sido un gusto estar con ustedes a lo largo de este semestre y estamos siempre para servirles. No sé, Karina, si tú tienes algo que decir. Sí, maestro, rápidamente, solamente, ok. Solamente para comentarles a los alumnos que el examen es de opción múltiple, falso y verdadero, preguntas abiertas, para que consideren todos esos aspectos durante la aplicación. El examen es de 30 o 35 preguntas, la duración es de 2 horas. Ya deben de tener ahorita la confirmación en su correo de la reserva del examen. En caso de que no la tengan, es necesario que se comuniquen conmigo. Independientemente de quién sea su profesor, yo podré ayudarles a obtener esta confirmación. No deben de llevar ni formulario ni calculadora. No se va a incluir ningún problema financiero. Entonces, no deben de tener problema con este aspecto. Lo que sí deben de llevar es su credencial con foto para poder hacer válido el examen.
Entonces, por mi parte es todo, maestro. Como quiera, estos aspectos se los vamos a hacer llegar en los siguientes días por cualquier cosa o detalle. Como quiera, cualquier duda se pueden comunicar con su profesor asignado. Y por mi parte es todo. Sí. Gracias, maestro. Ok, gracias Karina y gracias a todos ustedes y mucho éxito. Y estamos al pendiente de cualquier situación que ustedes nos quieran comentar. Hasta luego.